Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Jaime Aguilar y sean bienvenidos a estos ejercicios espirituales en familia para esta cuaresma 2021 en esta nueva modalidad, pues en línea. Y bueno, vamos con el tema número 3, que es el tema del día de hoy, que se llama Tejer y bordar una sociedad fraterna. Vamos a hablar precisamente sobre lo que es la reconstrucción del tejido social. Y bueno, pues antes vamos pues a conocer cuál va a ser el objetivo de esta reunión, que es animar el protagonismo de los jóvenes desde la mirada de Jesús a fin de favorecer la reconstrucción del tejido social. Pero bueno, antes vamos a encomendarnos a Dios y lo vamos a hacer a través de esta oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gustar y amar el bien y siempre nos llene de gozos y consuelos divinos. Así sean. Bien, vamos a hacer pues el análisis de la realidad, como siempre, bajo la mirada de los ojos del Padre. Y bueno, dice aquí el texto que cuando hablamos del tejido social en crisis, tal vez es necesario recordar que el tejido social es el conjunto de relaciones, grupos y organizaciones en cuyo espacio está enmarcado un individuo y una comunidad. Esto se conforma principalmente por tres aspectos. Número uno, las redes de sociabilidad. Perdón, se me fue aquí. Las redes de sociabilidad que se hacen entre vecinos, amigos y parientes. Segundo, las redes de comunicación que hacen posible los diálogos y la interacción. Y tercero, las redes de transacción, que tiene que ver con la movilización de los recursos. Bueno, estos tres elementos, estos tres aspectos, conforman lo que es el tejido social. Las redes de sociabilidad, es decir, los vínculos que formamos con las personas. Las redes de comunicación, que es por cómo a través de las cuales nos comunicamos, y las redes de transacción, que tienen que ver con pues, los recursos, los dineros de economía como tal. Bien, ahora sí, vamos a hacer un análisis que dice que durante este último año, como resultado de la séptima Asamblea Diocesana de Pastoral realizada en el mes de julio de 2019, se realizó una consulta en las 16 vicarias episcopales que hay en la diócesis de Guadalajara y se obtuvo los siguientes resultados. Esto para hacer un análisis de cómo está el tejido social visto pues desde la perspectiva pues de estas de 16 vicarías. Y dice que en 9 de las 16 vicarías, ¿verdad?, episcopales se constata que el rostro de una sociedad de personas marcadas, golpeadas y angustiadas por la violencia, la corrupción y el sustento familiar. Es decir, un poco más de la mitad de las vicarías de la arquidiócesis de Guadalajara dicen que pues hay una presencia o han sido marcadas por la violencia, la corrupción y el sustento familiar. Ya están angustiadas por estas situaciones, es decir, porque la falta de recursos. También vemos un tejido social en crisis caracterizado por adultos mayores abandonados, por familias con personas desaparecidas y secuestradas. Caminamos por las calles de nuestras colonias y nos encontramos cada día con más personas indigentes y marginadas. Es una realidad que se está viviendo en la gran mayoría de las vicarías episcopales. Dice ahí, vemos que a raíz de la pandemia se agravó y se potenció esta situación de el aumento de la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad, la corrupción generalizada, que tiene efectos económicos, culturales, políticos, así como también religiosos. Además, esta pandemia del COVID-19 hizo que surgieran como nuevos rostros miles de personas enfermas ante un sector salud con recursos humanos, o sea, personal y materiales insuficientes. ¿Ya? Entonces, es una realidad que esta crisis de la pandemia nos ha marcado. ¿Ya? Nos ha marcado tanto que ha aumentado la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y la corrupción. Hay una falta de empleo, o el empleo que se tiene es mal pagado, o los ingresos que se tienen a causa del comercio informal son escasos. Y esto deriva en que haya crisis, una crisis económica que puede repercutir en muchos aspectos sociales y económicos entre las mismas familias, ¿no? Peleas, pleitos, a causa de esto, desnutrición, una desesperación, o sea, sí hay un problema cañón, o sea, de fondo, no nada más pues no, está la pandemia ya, ¿no? O sea, eso ha traído sí mucha incertidumbre en muchas familias, ¿no? Y aparte, pues obviamente, como dice aquí, un incremento
o un deterioro, perdón, en la salud de las personas. Y aunado a esto, pues no hay recursos humanos, no hay recursos materiales, pues claro que es una crisis que se está viviendo en las familias. Haciendo surgir esto entonces como fenómenos pastorales, la pobreza, la injusticia social y agudizada, la violencia, la inseguridad creciente, así como el atropello del medio ambiente que genera un ecocidio. Es decir, ante la falta de empleo, yo creo que muchas personas pues se han dedicado pues también a robar, ¿verdad? Que no es una justificación ciertamente decir, no, pues no tengo trabajo, no encuentro, pues le robo al que sí tiene. Entonces, sí, no es una justificación, pues. Y obviamente también, pues, un ecocidio. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente ante esta situación de la pandemia, pues se ha generado, por ejemplo, y lo hemos visto, un incremento, por ejemplo, en los consumos de energía, ¿verdad? Que repercuten en el medio ambiente, el desecho de cubrebocas a diestra y siniestra, sin tener un cuidado de jeringas. Entonces también de alguna manera está acabando con el medio ambiente. Entonces, ante esta situación, primero, ¿qué sentimientos despierta en nosotros esta situación? Y cada quien en silencio haga una interiorización, ¿no? ¿Qué sentimientos despiertan en nosotros estas situaciones? Vamos entonces a juzgar esta realidad a la luz del Evangelio según los criterios del libro. Y para eso vamos a ver este pasaje que dice así. Al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella porque estaban cansados y abandonados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recogerla. Eso lo encontramos en Mateo 9:36. Bueno, dice ahí. De igual forma, recordaremos que todos estamos llamados a hacer algo, aun cuando nuestras circunstancias sean limitadas y escasas. Hay que compartir aún desde nuestra propia pobreza, como nos recuerda el Evangelio. Pues fíjense bien lo que decía el Evangelio, nos voy a regresar tantito. Dice ahí, la gente es mucha, bueno, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Es decir, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Hay que rogarle a Dios para que envíe trabajadores a su mies. Entonces, igual acá, la necesidad es mucha y son pocos a lo mejor los que están haciendo algo en favor de los más necesitados. Entonces, hay que compartir aún desde nuestra pobreza. Yo me he fijado, yo que, bueno, he tenido la posibilidad de ir más de 20 veces a misiones, que las personas más generosas son las que menos tienen. Y quizás sea porque como conocen y ellos saben lo que es no tener, ¿verdad? Cuando llega alguien que no tiene nada, pues ellos le comparten, ¿no? O cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, hay videos en Facebook o en YouTube de personas de la calle que les dan algo y eso lo comparten con su perrito o con más personas necesitadas, ¿no? Entonces, la gente que menos tiene es la más generosa y quizás porque comprende lo que es no tener nada, quizás porque comprende lo que es padecer hambre, entonces, y por eso son generosos. También dice por ahí otro pasaje del Evangelio, al fijarse, Jesús vio como los ricos haciendo donaciones para el templo en la sala de ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces dijo, les aseguro que esta viuda pobre dio más que los otros, porque todos dieron como ofrenda lo que les sobraba. Pero ella dio de su pobreza todo lo que tenía para vivir. Muchas veces, y voy a hacer aquí alguna reflexión antes de pasar al siguiente punto, generalmente damos de limosna o damos ayuda de lo que nos sobra. Y es una realidad, no hay que hacernos tontos. Generalmente damos de limosna o cuando vamos a ayudar, damos de lo que nos sobra. Pocas veces damos de aquello que necesitamos o aquello que nos hace falta para vivir. Y este pasaje del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Nos hace referencia a eso, ¿no? O sea, ¿quién da más? No el que da de lo que le sobra, sino aquel que da de aquello que en su pobreza tiene para vivir. Bueno, vamos entonces a hacer así, actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. ¿A qué nos impulsa esta reflexión a actuar? Dice aquí,
Recordemos las palabras de la encíclica del Papa Francisco, perdón, Fratelli Tutti. En el capítulo primero dice que ante las sombras de un mundo cerrado, el camino es la cercanía y la cultura del encuentro. Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. El amor, la justicia, la solidaridad han de ser conquistas de cada día. La esperanza mira más allá de la comodidad que nos encierra para abrirnos a grandes ideales. Entonces, Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. El amor, la justicia y la solidaridad deben de ser, dice, las conquistas de cada día. Todos los días nosotros debemos de sembrar estas semillas del bien. El amor, la justicia, la paz, la fraternidad, la solidaridad. Si no lo hacemos nosotros como cristianos, nadie más lo va a hacer. Y el mundo va a seguir igual de podrido. Y el mundo va a seguir igual de miserable. Somos tantos cristianos, tantos católicos, que si realmente viviéramos las enseñanzas de Jesús, todos los días sembraríamos estas semillas y todos los días veríamos gente cosechándolas, veríamos estos frutos. Pero la verdad es que no lo hacemos, pues. No lo hacemos porque estamos dando de lo que nos sobra. Recordemos que el ser humano encuentra su plenitud entregándose a los demás y este amor nos reclama una mayor capacidad de acoger a quienes viven en las periferias marginales y existenciales. Hemos de empeñarnos en construir lo que el Papa Francisco llama amistad social, promoviendo los valores que llevan al desarrollo humano integral. Hay que ir con los más necesitados, hay que ir con los que más sufren. Créanme que en verdad hay personas que la están pasando muy mal y más ahora por el tema de la pandemia. Yo aquí en la colonia donde ustedes, donde vivo, en la casa de todos ustedes, aquí en la colonia Ferrocarril, veo estas situaciones, por ejemplo, de marginación, de personas que viven una marginación constante, por la zona en la que viven, pero sé que aparte de que hay muchos colonias más y sabemos todos que en nuestra colonia o en nuestra comunidad hay personas que la están pasando mal. Entonces debemos ir con estas personas, con los más pobres. Madre Teresa, ¿con quién iba? Con los más pobres de entre los pobres, porque los hay. Hay personas que viven en situación de calle, que viven en situación de una marginación social, que son rechazados constantemente. Si nosotros a veces como cristianos les hacemos el feo, les hacemos el fuchi, y nos decimos creyentes. Y a veces están ahí a las afueras de nuestros templos también esperando, ¿verdad? Que algo nos mueva en nuestro interior para poder recibir ellos una caridad, ¿verdad? Esto se logra, dice aquí, pensando y actuando en términos de comunidad, luchando contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, empeñándonos en que las autoridades se comprometan e inviertan en los frágiles, asegurando que nadie quede excluido, siendo solidarios y comprometiéndonos en el servicio de reconstruir el tejido social de nuestra comunidad. Necesitamos pensar como comunidad, necesitamos pensar en el otro. Y claro, nosotros podemos dar una ayuda, pero esto no va a cambiar si nuestras autoridades no hacen algo, pero tampoco esperemos a que nuestras autoridades hagan algo porque a veces no lo van a hacer. Tristemente, a veces muchos cristianos, muchos católicos llegan al poder y se olvidan de este cristianismo. Y no porque, o sea, no porque tengan que pronunciarse como cristianos, como católicos, como creyentes, pero en su actuar pueden hacerlo. Entonces les olvidan las principales, los elementos del reino de Dios, ¿no? El amor, la justicia y la paz, que son esos valores, ellos también pueden promover desde la política, no están peleados con la política. El amor, la justicia y la paz. Entonces, tristemente a veces se les olvida, pero bueno, nosotros como cristianos, como católicos, no nos somos como parte de esta comunidad, como parte de esta sociedad, como parte fundamental de este tejido social, no lo podemos olvidar, porque si no, también nosotros estamos contribuyendo a la destrucción y a la descomposición de este tejido social. Necesitamos, ¿verdad? Dice ahí, empeñarnos en que las autoridades se comprometan, pero también nosotros, siendo solidarios, comprometernos en servicio de los demás para construir el tejido social. Empecemos por nuestra casa, por nuestra colonia, por nuestra cuadra. Empecemos por ahí. No aspiremos a que México cambie. Digo, eso va a cambiar si nosotros desde nuestra realidad, desde nuestra sociedad, vamos cambiando y vamos reconstruyendo el tejido social, insisto, en nuestra casa, luego nuestra cuadra, luego nuestra colonia, ¿sí? Para que pronto podamos ser ejemplos para que otros también lo hagan. Hemos de abrir entonces nuestro corazón a todas las personas, a los grupos y ambientes que hay en nuestra comunidad parroquial, acogiendo, protegiendo, promoviendo
e integrando a las personas que han sido golpeadas por esta realidad. Así tomamos conciencia de que no nos salvamos solos, sino buscando reordenar el tejido social de nuestra comunidad. Pues hay que empezar por nuestra comunidad, porque lo que les decía ahorita, abrir nuestro corazón a todas las personas. Ay, es que aquellos no porque son no sé qué. Ay, es que aquellos no porque me critican. Oye, Jesús no tenía esas vendas en los ojos, ayudaba a todos. O sea, no se cegaba por la envidia, por el odio, por el rencor, por las críticas. Claro que no. O sea, él buscaba ayudar a todos independientemente de las situaciones. Acuérdense, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, de la samaritana, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que los judíos y los samaritanos estaban peleados. Y sin embargo, él ayudó, o él platicó con una mujer, con una samaritana. Él ayudó a un oficial romano. Él ayudaba a los leprosos, que en ese entonces eran los marginados. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad era considerada como un signo del pecado. Entonces él se acercaba con los enfermos, con los leprosos, con los marginados. O sea, no tenía distinciones. Si nos decimos cristianos, no tenemos que tener tampoco esas distinciones entre nosotros para poder, y menos para poder ayudar. Necesitamos crear espacios de diálogo y amistad social, por lo que hay que acercarse, conocerse, expresarse, escucharse, comprenderse y buscar puntos de contacto con todos los miembros de nuestra comunidad parroquial. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que abramos estos espacios. Hace unos días hubo esta semana de formación para laicos en donde que se llama Construyamos Ciudadanía, en donde se buscaba concientizar sobre la responsabilidad social que tenemos nosotros como cristianos solamente al momento de las elecciones, pero que también no debemos dejar eso solamente a los candidatos o a las personas que están allá al frente de la política, sino que también nosotros como miembros de esta sociedad y como miembros de una comunidad parroquial debemos de actuar también nosotros, porque también eso es una democracia, ¿ya? Una democracia participativa, no nada más de la democracia electoral, sino también una democracia participativa en la que nosotros nos sentimos parte de la sociedad y actuamos, ¿verdad? Para poder hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Hagamos camino de reencuentro que nos permitan revalorizar y entender el sentido del perdón, que nos lleve a una reconciliación verdadera. Hay que visualizar un proyecto común en donde se reconstruye la dignidad de todas las personas, optando, ojo, optando por los más pobres, los últimos, los excluidos y los descartados. ¿Y por qué ellos? Porque son los preferidos de Jesús, eran los preferidos de Jesús, los marginados, los pobres, los pecadores. Y a veces ayudamos a quien menos necesita la ayuda. Y no porque esté mal, ¿eh? Hay que ayudar a todos. Pero dice aquí, hay que optar por los más pobres, los últimos, los excluidos y los descartados. Aquellos a lo mejor que el gobierno no ve. La iglesia debería de verlos. Y debería de verlos con amor. ¿Sí? Acuérdense que los políticos o el gobierno lo hace a veces solamente pues por ganar votos. Y al final es una ayuda, sí. Pero a nosotros no nos debe de mover eso. A nosotros lo que nos debe de mover es el amor. Y lo veíamos en el tema primero. O sea, no puede faltar el amor en nuestra vida. Haciendo de nuestra comunidad parroquial una casa de puertas abiertas, recordando que la iglesia es madre que acoge a todos sus hijos por la fe, rompe toda barrera que hay entre nosotros y siembra reconciliación entre todos nosotros. Entonces, ay, no es que ellos son de otra religión, de por eso no nos va a ayudar. Ay, no es que ellos siempre me critican, es que ellos alguna vez me hicieron aquí una... A ver, la iglesia es madre que acoge a todos sus hijos. La fe rompe toda barrera que hay entre nosotros y siembra reconciliación entre todos nosotros. Debemos de nosotros ser los principales promotores del amor y del perdón en nuestras comunidades parroquiales. Pero a veces, dentro de la misma comunidad parroquial hay críticas, y estamos criticando al señor cura, estamos criticando al padre, estamos criticando al catequista, estamos criticando al sacristán, estamos criticando a la señora que se sentó al lado de mí, criticando al de la canastita, que, o sea, se convierte verdaderamente en un caldo de críticas ahí, y de chismes y de envidias, nuestras comunidades parroquiales, y hay que reconocerlo. O sea, y lo puedo decir yo porque llevo, insisto, más de 20 años trabajando en las parroquias, con los párrocos, con los padres, y me doy cuenta de todo eso, ¿no? Y claro, también entre ellos mismos hay muchas cuestiones que tienen que trabajar y que tratar, ¿no? O sea, pero bueno, lo que nos toca a nosotros como cristianos, como creyentes, es precisamente eso,
O sea, el tratar de ser una iglesia de puertas abiertas para todos. Y bueno, ahí ya se me ve aquí mi camarita, permítame un tantito, déjame acomodarla. Ahí está. Ahí. Una disculpa, por ahí se nos cayó la cámara, pero bueno, ya estamos aquí. Tiene una especial relevancia la participación ciudadana en los diferentes ámbitos de la sociedad, ya sea en el campo económico, en el campo de la cultura y de manera especial en el campo de la política, en donde ha de contribuir, fortalecer la cultura democrática en orden al bien común. Recordemos que una conducta pasiva e indiferente hace que el ámbito político siga en manos de quien busca sus intereses y no el bienestar de la comunidad. Yo siempre he dicho que los cristianos, los católicos, laicos, debemos ser ese brazo extendido, ese brazo largo de la iglesia que llegue a donde la iglesia no puede llegar. Acuérdense que la iglesia tiene un límite dentro de la sociedad porque la sociedad es un estado laico. Entonces, hay muchos lugares en donde la iglesia no se le permite entrar, pero el laico católico comprometido puede ser ese brazo largo de la iglesia que llegue precisamente a estos ámbitos de la sociedad, el económico, el cultural, el político, para fortalecer una cultura democrática en orden al bien común. Ahí puede el laico sembrar las semillas de los valores del reino, el amor, la justicia y la paz, de una manera discreta, ¿verdad? Digamos como un infiltrado, pero puede ser ese brazo largo de la iglesia que llega donde la iglesia no puede llegar. Ahora bien, vamos viendo, a ver aquí cómo puede precisamente el laico comprometido ir sembrando estos valores del reino en la comunidad. Primero, bueno, cuando tomas decisiones en tu vida para la construcción social y personal. Primero, te mueves a través de los criterios del evangelio. O sea, tú como laico en los diferentes ambientes en donde tú estás ahí viviendo y conviviendo, te mueves a través de los criterios del evangelio. Número dos, ¿es Jesús tu maestro, compañero y criterio de vida para iluminar las realidades que vives? Esas realidades, insisto, a donde la iglesia no puede llegar, pero tú sí puedes. Entonces ahí estás teniendo a Jesús como maestro y compañero y como criterio de vida. Tres, ¿es para ti el discernimiento en el espíritu un método para buscar la verdad y la justicia? Es decir, cuando buscas tú estos dos valores, la verdad y la justicia, verdaderamente te pones bajo la acción o bajo la iluminación del Espíritu Santo para poder buscar estos dos valores. ¿Y cómo te gustaría colaborar al fortalecimiento del tejido social? ¿Cómo te gustaría realmente fortalecer el tejido social? Tenemos los elementos como cristianos, como católicos para hacerlo. La pregunta es, ¿realmente te animas? ¿Quieres colaborar en la construcción o la reconstrucción del tejido social? Bueno, vamos terminando. Te invito pues con una oración para pedir pues a Dios que nos ayude y nos ilumine siempre en nuestra tarea y en nuestro optar como laicos, como católicos, como cristianos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos. Es como perfume precioso que se derrama sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de su túnica. Es como el rocío sobre el Hermón, que desciende sobre las cumbres de Sión. Allí el Señor dispuso bendición, la vida para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado pues en este tema. En verdad esperemos que todos estos temas que estamos viendo y reflexionando, ustedes puedan reflexionar con sus familias para realmente fortalecer primero nuestra unidad familiar, fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida como seres humanos y poco a poco ir restaurando el tejido social. Es algo que no se va a dar de la noche a la mañana, por supuesto, pero necesitamos empezar, necesitamos comenzar para que realmente esta reconstrucción del tejido social vaya siendo una realidad, se vaya fortaleciendo cada vez más y podamos así construir una sociedad cada vez más justa y con los valores pues del reino de Dios, el amor, la justicia y la paz. Pues, muchísimas gracias, soy amigo Jaime Aguilar y nos vemos en otra ocasión ya con los siguientes temas pues de esos ejercicios espirituales de Cuaresma 2021 en familia. Muchas gracias y hasta luego.